dueño de todo, dueño del oro y la plata, mi Señor Jesús. A ti sea la gloria y la honra, mi Dios. Bendito eres, Señor Jesús. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo. Bienaventurado el pueblo cuyo Dios es ¿quién? Jehová. ¿Alguien viene por primera vez el día de hoy? ¿Alguien nos está visitando hoy? Nadie, ¿verdad? Pues bienvenidos todos, hermanos, vamos a iniciar. Le invito a que abra su Biblia en el Evangelio de San Juan, capítulo 17. Evangelio de San Juan, capítulo 17, versículo 3. ¿Cuántos ya se aprendieron ese texto, hermano? Ya tenemos como unos 3 meses, ¿no? Viendo este texto. ¿Por qué estamos tardando en ese texto? Porque estamos viendo, conociendo al Padre y al Hijo. Amén. Ya vimos los atributos de nuestro Dios, el Padre, y estamos conociendo a quién, a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leerlo y vamos a orar. Y esta es la vida eterna. Vea, si usted quiere tener la seguridad de que tiene vida eterna, de que no va a condenación, ¿qué tiene que conocer? Al único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien ha enviado el Señor. Amén. Inclina tu rostro, abre tu corazón delante de Dios. Él te conoce, Él sabe tu necesidad, Él sabe por qué vienes aquí. No lo podemos engañar si aún no conoces a Dios, si no conoces a Jesucristo, si no vives de acuerdo a la voluntad de Dios. Pídele al Señor: Padre, sabemos que nadie, mi Señor, nadie te puede conocer si tú no te revelas al hombre, Señor. Por eso las religiones profesan conocerte, pero con sus hechos te niegan y adoran a lo que no es Dios, adoran a la creación porque no te conocen, Señor. Tampoco conocen tu voluntad, por eso viven en una práctica de pecado. Pero algunos de nosotros, Señor, has tenido misericordia y ya te conocemos, Señor. Sabemos que tú eres el Creador, al único al cual adoramos y servimos. Tú eres santo, tú eres amor, tú eres misericordia, tú eres el Todopoderoso, tú eres el Señor y el Rey de Reyes y Señor de Señores. Tú eres todo, mi Dios, tú eres digno de ser adorado. Te adoramos en espíritu y en verdad, Padre, a través de la fe que tú nos has dado y del conocimiento de la verdad que es tu palabra. Señor, vamos a meditar en tu palabra. Te rogamos para que todos los que están aquí, Señor, podamos entender. No en nuestra capacidad humana, Señor, porque la palabra hay que discernirla espiritualmente. Pedimos la dirección, la guianza, la revelación de tu Espíritu Santo para poder entenderla, Señor. En el nombre de Jesús, y tu pueblo dice, amén. Así sea, ¿verdad? Entonces, ¿qué estamos viendo, hermano? Diga, conociendo a Dios, el Padre, y a nuestro Señor, ¿qué? Jesucristo. Ya estamos viendo, conociendo a Jesucristo. Vimos que Él es la piedra desechada por los hombres. ¿Quién es Jesucristo? Sí, a Él lo rechaza todo mundo. El hombre confía más en su religión, confía más en otras personas que en nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros que conocemos la verdad sabemos que fuera de Cristo no hay salvación. A ver, ¿cuántos ya están seguros que fuera de Cristo no hay salvación? Porque está escrito que en ningún otro nombre hay que salvación, en ningún otro nombre, solamente en quién, en Jesucristo. Él es el único que murió en la cruz por nuestros pecados, Él es el único que es el Señor, que es Dios, Él es el único Salvador, amén. No hay otro fuera de Él. También vimos que Él es el fundamento de la iglesia. Si alguien no tiene a Cristo en su vida como su Señor, como su Salvador, como su Dios, como su todo, no es iglesia de Dios. La verdadera iglesia de Dios, ¿dónde está edificada? Digan, en Jesucristo. ¿En quién está edificada la verdadera iglesia? En Jesucristo. Él es la piedra angular, la principal piedra donde está sostenida la iglesia. Es Jesucristo. Quien no tiene a Jesucristo, quien no lo conoce,
no es iglesia de Dios, por tanto no es salvo y va a la condenación eterna. Hoy vamos a ver otro tema de quién es nuestro Señor Jesucristo, ahí en Juan capítulo 1. Juan capítulo 1, versículo 29. Vamos a ver que nuestro Señor Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Vamos a leerlo. Juan capítulo 1, versículo 29. El siguiente día vio Juan, está hablando de Juan el Bautista. ¿Qué vio Juan, hermano? A Jesús. ¿A quién vio? A Jesús, que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A ver, ¿qué alcanza usted a ver en este texto, hermano? ¿Qué tanto alcanza usted a ver en ese texto? ¿Quién es el Cordero de Dios? Jesucristo. ¿Por qué le llaman el Cordero? ¿Por qué Juan el Bautista le llama he ahí el Cordero? ¿Por qué le nombraría así? Porque miren, los judíos habían sido enseñados que solo a través de un sacrificio, solo a través de llevar un cordero ante los sacerdotes y que los sacerdotes lo sacrificaran y que esa sangre fuera derramada en la presencia de Dios, solamente así había ¿qué? Perdón de pecados. Los judíos lo sabían porque Dios les había dado la ley, le había dado que hicieran el tabernáculo, les había levantado sacerdotes y les había dicho: me van a sacrificar un cordero para el perdón de sus pecados. ¿Cuántos dicen amén? Entonces los judíos sí entendían qué les estaba diciendo Juan el Bautista. Ese es el cordero que va a ser sacrificado para el perdón de tus pecados. ¿Cuántos dicen amén? Y los judíos, ¿qué hicieron sabiéndolo? Lo rechazaron. La religión, como están más en ignorancia, ellos ignoran que es a través de un derramamiento de sangre que solamente se pueden perdonar pecados. A ver, ¿qué ignora la religión? Hablando de las religiones, católicos, testigos, mormones, ¿qué ignoran ellos? Lo que acabo de decir, que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. A ver, ¿por qué tiene que haber derramamiento de sangre para perdón de pecados? A ver, ¿cuántos ya saben por qué? ¿Qué es la paga del pecado? ¿Qué merece la paga del pecado? ¿Qué merece? La muerte. Entonces, ¿de qué te habla un derramamiento de sangre? De muerte. A ver, ¿de qué te habla un derramamiento de sangre? De muerte. ¿Por qué solamente a través de derramamiento de sangre hay perdón de pecados? Porque la paga del pecado es muerte. Dios no puede perdonar pecados si no hay alguien que pague por esos pecados. No los puede perdonar. ¿Y quién murió por nuestros pecados? Jesucristo. Por eso Él es el Cordero que quita el pecado del mundo. Y usted puede ver que las religiones, tú pregúntale a cualquier religioso y dile: ¿cómo perdona Dios los pecados? ¿Y qué te va a decir? Por obras, por sacramentos, penitencias, dando dinero, por misas. Bueno, ellos están todavía más ignorantes que los judíos. Los judíos por lo menos sí sabían que había que ofrecer ¿qué? Sacrificios. Lo que no sabían los judíos es que sus sacrificios que ellos ofrecían solo eran figura del verdadero Cordero. ¿Qué eran los sacrificios de los judíos? Solo eran una figura que estaban señalando a Cristo. Cuando Dios prueba a Abraham, ¿qué le pide Dios a Abraham que haga? Que sacrifique a su hijo Isaac, al que más amaba a Abraham. Y Abraham lleva a su hijo a sacrificarlo, y su hijo le pregunta: papá, ya llevas la leña y el cuchillo, pero no llevas el cordero. ¿Qué le dice Abraham a su hijo? Dios se proveerá de cordero. Vean, la salvación ¿de dónde viene? De Dios. ¿Quién provee al cordero? Dios. ¿Por qué Dios provee al cordero, hermano? ¿Por qué no podemos agarrar a alguien aquí que muera por nosotros, o alguien que se ofrezca y diga: yo muero por los demás? ¿Por qué no puede ser eso? Porque el cordero tiene que ser sin mancha, sin defecto, perfecto. Y entre los hombres, ¿quién hay que jamás haya pecado? Por ahí dicen que el Papa es su santidad. ¿Por qué la gente le llama su santidad al Papa? ¿Pero qué piensan? ¿Por qué le llaman santidad? ¿Por qué piensan que él es un santo así? Porque nunca ha pecado, ¿no? ¿Y qué dice Dios? Que todos hemos ¿qué? ¿Por qué la Virgen no podrá ser una redentora? ¿Por qué ella no podrá morir por nuestros pecados? También es pecadora. La gente se ofende que digamos que la Virgen es pecadora.
ella misma acepta que es pecadora. La misma Virgen acepta que es pecadora cuando le dice a Dios, mi Salvador. ¿Por qué llama a Dios mi Salvador? ¿Qué está reconociendo ella que es? Que es pecadora. Nadie le va a decir a Dios, tú eres mi Salvador, si no es pecador. Nadie le va a decir así, porque si no necesita un Salvador, quiere decir que no ha pecado. ¿Cuántos dicen amén? Pero miren, ¿por qué la gente no sabe que Jesús es el Cordero? Porque ignora que solamente a través de un sacrificio hay perdón de pecados. Y por medio del sacrificio de Cristo, Dios nos ha limpiado de todos nuestros pecados. ¿De cuántos pecados nos ha limpiado? De todos. ¿Necesitaremos un hombre para yo ir y confesar mis pecados para que me los perdone? No. ¿Por qué la gente va a confesar sus pecados con alguien para que... Miren, ¿quién le perdona sus pecados a alguien cuando se va a confesar con alguien? El hombre es el que le dice, te perdono tus pecados. ¿Quién dice en la Biblia que es el único que puede perdonar pecados? Nada más Dios. ¿Quién es el único que puede perdonar pecados? Dios. Y Él perdona a los que creen que Jesucristo murió por sus pecados. ¿A quién perdona Dios sus pecados? A los que creen que Jesucristo murió por sus pecados y lo reconocen como su Salvador y como su Señor. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, Él es el Cordero. Ahora, ¿qué quita, diga, el pecado? Lo que el hombre ignora, es otra cosa que el hombre ignora, es que Él tiene una mancha. ¿Cuál es su mancha? El pecado. ¿Cómo se la quiere quitar? En sus fuerzas, portándose bien, haciéndose limpias. Yo no sé qué tanto hacen, pero ¿cómo se quiere quitar su pecado? ¿Qué dice Dios? ¿Cómo se puede quitar ese pecado? ¿Con jabón? Dice que si te lavas con jabón o con ácido, ¿tu pecado qué? Permanece. ¿Qué es lo único que me lava el pecado? La sangre de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Por eso es muy importante que yo entienda, Jesucristo es el Cordero que quita el pecado del mundo. Ahora, cuando alguien no sabe a qué vino Jesucristo, diga, Jesucristo vino a quitar el pecado, a perdonar mi pecado, a morir por mis pecados. ¿A qué vino Cristo? A morir. Cuando alguien no sabe a qué vino Cristo, la gente puede seguir a Cristo, pero con propósitos equivocados. Lo va a seguir por otras cosas y no para que salve su alma. ¿Por qué tengo que seguir a Cristo? Para que salve mi alma, porque Él vino a salvarnos. ¿A qué vino Cristo? Miren, hermano, las iglesias se llenan de gente que no quiere que Jesucristo lo salve porque ignora que está perdido. ¿Cuántos saben que el hombre está perdido? ¿Y cuántos saben que la mayor necesidad del hombre es salvar su alma? A ver, ¿cuántos saben que su mayor necesidad es salvar su alma? A ver, dile que está a tu lado. ¿Cuál es tu mayor necesidad tuya? Porque miren, quien no conoce al Señor, quien no conoce su palabra, quien no conoce que está en pecado, su mayor necesidad puede ser un vicio. Él es vicioso y le dicen, ve a la iglesia y te pueden ayudar. Y él viene y dice, bueno, que Cristo me quite el vicio. ¿Será una correcta forma de venir a buscar a Dios? ¿Por qué no? Porque ¿a qué vino Cristo? A salvarme, diga, a salvarme. Porque el vicio también te lo puede quitar Alcohólicos Anónimos. ¿O no? Hay gente que ya tiene su testimonio que Alcohólicos Anónimos le quitó el vicio. ¿Pero Alcohólicos Anónimos lo salvará? No lo puede salvar. Ahora, si tu matrimonio está mal y te dicen, ve a la iglesia, ahí te pueden ayudar a que se arregle tu matrimonio. ¿Será correcto venir de esa forma también? ¿Por qué no? Porque Cristo ¿a qué vino? A salvarme. Si quieres que te arreglen tu matrimonio, ¿hay consejería qué? ¿Consejeros qué? Matrimoniales. Búscate un buen consejero, un buen psicólogo que te lave el coco y te arregla tu matrimonio. ¿Cierto o falso? ¿Cuántos me están entendiendo hasta aquí? Dicen que Jesucristo vino a hacernos ricos. Así dicen, que para eso murió, para hacerme ¿qué? Rico. ¿De qué están llenas las iglesias? ¿Qué viene a buscar mucha gente a la iglesia? Mire, yo se lo digo por experiencia, de la iglesia que venimos habíamos 1,990 y tantos. ¿A qué creen que estaban ahí? Porque oían que el profeta decía que Dios los iba a hacer ricos, que les iba a dar la Navigator,
la casa con piscina, que les iba a dar al avión. Y la iglesia, ¿cómo cree que estaba, hermano? Llena, llena estaba la iglesia. Y le decía al pastor, Dios te da un carro. ¿Y qué cree que hacía toda la gente? Lo agarrábamos. Es mío. Y luego si otro se lo agarraba, pues se lo peleaba, no, es mío. O sea, ¿a qué iban a buscar a la iglesia? ¿A qué iban a buscar a Jesús? ¿Para que salvara su alma? Mira, hermano, yo ministré a mucha gente de esa y no era salva. Y yo te lo puedo decir, no era salva, porque ni siquiera conocía la palabra, ni siquiera conocía la voluntad de Dios. Hoy platicaba con una persona que me hizo una pregunta, dice, le voy a hacer una pregunta, dice, discúlpeme, dice, no me gusta ir a la iglesia. Dice, ¿qué pasa si no voy a la iglesia? Le digo, pues nada, se va al infierno. Digo, no pasa nada, nada más se va al infierno. Dice, ¿por qué? Le digo, porque Cristo vino a salvarnos. Y si usted no busca a Jesucristo, se va a perder y se va a ir al infierno. Es que no me gusta ir. Le digo, es que usted ni siquiera sabe lo que es la iglesia. La iglesia somos los creyentes. La iglesia no es el local. ¿Quién es la iglesia, hermano? Somos nosotros, los creyentes. Cuando nos reunimos, ¿quién se reúne? La iglesia. A ver, ahorita ¿quién está aquí reunida? Y si nos salimos allá afuera, ¿quién está allá afuera? ¿O es el local? ¿Por qué la gente le llama iglesia a una construcción con picos? Porque no conoce cuál es la iglesia. Dios no habita en templos hechos por manos humanas. El verdadero creyente es un templo del Espíritu Santo. ¿Dónde habita Dios ya ahorita? En los creyentes. Cristo dijo, vendré y haré morada en vosotros. Mi Espíritu Santo vendrá y estará en vosotros. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, esta persona ni siquiera sabe lo que es iglesia, ni siquiera sabe a qué se va la iglesia. ¿Saben otra cosa que atrapa mucho a la gente a venir a la iglesia? El privilegio. Dale a alguien un privilegio, ponlo como copastor, como líder de alguna área, como cantante de aquí de la alabanza, ponlo a tocar la batería, la guitarra, ponlo y no te falla. Viene a todos los que. Y si le toca servir, llega temprano. ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso en la persona? A ver, ¿por qué? Porque hay vanagloria. En todo ser humano hay vanagloria. Siempre está buscando ser visto y ser aplaudido. ¿Por qué hacían todas las cosas los fariseos? Para ser vistos. No vienen a buscar la salvación de su alma. Mira, hermano, cientos y miles de cristianos falsos están sirviendo ya en las iglesias. A ver, ¿qué están haciendo? Y sabes que a ellos les trae un gozo, así un contentamiento, una felicidad saber que ya están sirviendo. Pero pregúntales, ¿eres salvo? ¿Quién sabe? Ya Diosito dirá. Pregúntale siempre a alguien, ¿cómo se es salvo? Si te sabe decir cómo se es salvo y tiene la convicción, puede ser que sea salvo. Pero hay quienes ni siquiera saben cómo ser salvo. Un hombre le preguntó al apóstol Pablo, ¿qué puedo hacer para ser salvo? ¿Qué le dijo Pablo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. ¿Cuántos dicen amén? Fíjese, pregúntale a cualquier persona que diga ser religiosa, que diga que cree en Dios, pregúntale, oye, ¿cómo se es salvo? Cuando alguien a mí me quiere predicar testigos de Jehová, yo lo primero que les pregunto es, ¿cómo puedo ser salvo? Los testigos de Jehová dicen, pues ni siquiera sé, porque nos enseñan que no se pierde el hombre, que el hombre se muere y no hay infierno. Entonces, ¿para qué murió Cristo? Si no hay infierno, ¿para qué murió Cristo? Ve con un padrecito y dile, ¿cómo me salvo? Te va a decir, pues con sacramentos. Que te bautices, primera comunión, confirmación, matrimonio, y con eso te salvas. ¿Así me salvaré? ¿Para qué murió Cristo? Para salvarme. El hombre no se puede salvar por nada, ni a sí mismo. Para eso tuvo que morir ¿quién? Nuestro Señor Jesucristo. Mira, vamos a ver algunos aquí ejemplos de por qué buscaban a Cristo. Ya los hemos estudiado, pero vamos a verlo. Mateo 1:21, vamos a leer un texto que quede claro para qué vino Cristo. Y dile que está a tu lado, mira, para esto nació Cristo. No para hacerte rico, no para nada más sanarte. Mateo 1:21. Aquí el ángel se le aparece a la Virgen María. ¿A quién se le apareció? ¿Y qué le dijo? Y darás a luz un ¿qué?
y llamará su nombre ¿cómo? Porque él, ¿qué hará? A ver, ¿para qué nació Cristo? Dile que está a tu lado, Cristo nació para salvarnos de nuestros pecados. Y la Virgen María fue una mujer bienaventurada. A ver, ¿qué es la Virgen? Bienaventurada, dichosa, feliz. ¿Por qué? Porque fue un vaso escogido por Dios para traer al Salvador. Y hasta ahí se queda ya. Diga, hasta ahí se queda el título a María. Una mujer que, bienaventurada. Pero María nos salva, María no intercede, María no murió por nuestros pecados, María solamente es una mujer bienaventurada. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí queda claro? Y ella misma, ahorita vamos a ver su oración, para que les quede claro, ella misma reconocía que era ¿qué? Pecadora. ¿Era qué? Pecadora. No apunté el texto, pero vamos a ver si lo encontramos aquí, en la oración que es en Lucas. En Lucas hace la oración María. Gloria a Dios. En el capítulo 2 o 1. Por ahí ayúdeme a buscarlo si lo ve. Gloria a Dios. 1:46. 1:46. Ahí está, 1:46. ¿Ya lo tiene? 1:46. Vamos a ver cómo oró María. Entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor. ¿A quién se estaba dirigiendo? A Dios, al Señor. Y mi espíritu se regocija. ¿En quién se regocijaba su espíritu de María? En Dios. ¿Y cómo lo llama? ¿Por qué le llama mi Salvador María? Porque reconoció que era pecadora y que necesitaba un ¿qué? Un Salvador. Y luego dice en el 48, porque ha mirado la grandeza. ¿Por qué le llaman la reina del cielo a María? ¿Cómo se nombra ella? ¿Cómo se nombra ella? Porque ha mirado la bajeza de su sierva. A ver, ¿cómo se declara María delante de Dios? Sierva. A ver, ¿qué es el más grande apóstol? ¿Qué es el más grande apóstol delante de Dios? Es un siervo. ¿Cómo se decía llamar Pablo cuando se expresaba de él? ¿Cómo decía? Siervo de Jesucristo. ¿Y saben qué es siervo? Esclavo. A ver, ¿qué es siervo? Esclavo. A ver, ¿qué es Vicente ahorita que le está sirviendo a Dios? Es un esclavo de Dios. Antes yo era esclavo del pecado, del mundo, servía al mundo. Ahora ¿a quién le sirvo? A Dios. Soy un esclavo ¿de quién? De Dios. Ya no hago mi voluntad, sino la voluntad del Señor. ¿Hasta aquí cuánto le está quedando claro? Miren, la gente por ignorancia cree todo lo que le dice una persona y no checa lo que dice Dios. Aquí Dios, ¿qué nos está enseñando? Que María es una ¿qué? Sierva, pecadora, que confesó a Cristo como su Salvador. Amén. En Juan 6:25, mucha gente seguía a Cristo y Jesús le dice, ¿a poco no saben por qué? ¿A poco no saben que yo sé por qué me buscan? Miren, es muy importante que yo sepa esto. Jesús sabe por qué lo estoy buscando. Juan 6:25. Y hallándole al otro lado del mar, era una multitud, le dijeron, Rabí, que es maestro, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comiste el pan y os saciaste. A ver, ¿por qué seguían a Cristo? Porque les dio de comer, gratis. Les dio como a 5,000. Y dijeron, ahí hay pan gratis, vamos. Mira, hermano, Dios conoce por qué lo estamos buscando. Y si tú no estás buscando a Dios para que te salve, estás perdiendo tu tiempo. ¿Sabes por qué buscaban los fariseos a Jesús? ¿Alguien sabe por qué iban a escucharlo? ¿Alguien ha leído las Escrituras? ¿Por qué los fariseos, los judíos, los maestros de la ley iban a escuchar a Jesús?
para hallarle algo con qué acusarlo. Nada más iban a ver qué decía para poder cacharlo en algo y decirle, eres un falso, mátenlo, es el falso Mesías. O para tentarlo, le hacían preguntas para hacerlo caer. ¿Cristo cayó alguna vez? No, porque Él es Dios, Él jamás pecó, Él siempre decía que la verdad, siempre como los derrumbaba sus argumentos con la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, es muy importante que yo sepa por qué estoy buscando a Jesús. Diga, Jesús vino a salvar mi alma. Jesús, repítalo, Jesús vino a salvar mi alma. Y Dios dice que si no salvo mi alma, y aunque yo haya ganado el mundo, ¿de qué sirvió? No sirve de nada. La gente, ¿por qué no busca a Dios, hermano? La gente, ¿por qué no busca a Dios? ¿Qué está buscando en este mundo la gente desde que despierta? ¿Qué quiere hacer de este mundo? ¿Por qué la gente está estudiando mucho y quiere llegar a ser presidente? ¿Por qué la gente está trabajando demasiado y quiere tener bienes? ¿Cuál es el propósito de su existencia aquí para él? ¿Qué está buscando en esta vida? Ser rico, ser famoso, ser poderoso, ser cantante, ser el mejor futbolista. Lo único que le interesa es ser grande, ¿qué? En este mundo. Es lo único que le interesa. Otros, más pobres, lo único que les interesa es que sobrevivir. Viven afanados nada más por el bolillo y la comida de cada día y trabajan por la comida que perece. Y Jesucristo dijo, trabaja por la comida que a vida eterna permanece. A ver, ¿por qué comida tenemos que trabajar, hermano? ¿Cuál es la comida que me da vida eterna? La palabra de Dios. Miren, aquí Cristo se los dice. Aquí estábamos en el ¿qué? Gloria a Dios. 26, 27. Trabajad, fíjense lo que les dice Jesús a los que lo seguían por la comida física, terrenal. Trabajad, está diciendo, esfuércense, no por la comida que ¿qué? Que perece, sino por qué me tengo que esforzar. Por la comida que a vida eterna ¿qué? Permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a ese señaló el Dios ¿qué? El Padre. ¿Dónde tiene que estar todo mi esfuerzo cada día? A ver, ¿en buscar qué? La palabra de Dios. ¿Por qué? Porque va a salvar mi alma. A ver, ¿qué va a hacer la palabra de Dios? Va a salvar mi alma. Porque si yo muero en mis pecados, me voy al infierno. A ver, si muero a mis pecados, ¿dónde me voy? Al infierno. Entonces, ¿por qué tengo que buscar a Jesús? Diga, porque Él vino a salvarnos. ¿A qué vino Jesucristo? Mira, hermano, esto pareciera muy fácil, pero créeme que mucha gente no está viniendo a buscar a Cristo por la salvación de su alma. Yo puedo verlo cuando platico con algunos de ustedes que no tienen contentamiento. Ustedes quisieran una vida mejor económicamente. Ustedes quisieran tener una familia mejor a lo que uno le llama mejor. Y no valoramos a veces lo que realmente Cristo quiere darnos, que es la vida eterna. Cuando alguien tiene la vida eterna, puedes estar mal económicamente, puedes estar mal enfermo, puede estar tu familia destruida y tú tienes lo más importante, que es la salvación de tu alma. Y cuando tienes la salvación de tu alma, tienes paz, tienes gozo, tienes contentamiento, tienes fortaleza de Dios, tienes todo lo que necesitas para poder salir de este mundo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ahí nos damos cuenta, hermano, de que mucha gente no está buscando a Cristo para ser salvado. Su mayor necesidad del hombre, ponga atención, la mayor necesidad del hombre es ser salvado. A ver, ¿cuál es la mayor necesidad del ser humano? Y la gente no busca a Dios, dice la Escritura. ¿Sí ha leído las Escrituras? ¿Busca a Dios? ¿Por qué no busca a Dios? Porque él no sabe que su mayor necesidad es ser salvado. Él puede buscar religión, puede buscar una iglesia. Hay gente que viene a la iglesia y dice, ay, es que aquí siento una paz bien hermosa. ¿A eso vendremos a la iglesia, hermano, a sentir una paz muy hermosa? Yo he escuchado unos que me dicen, ay, es que cuando canta el hermano Rubén me elevo a las nubes. ¿A eso venimos a la iglesia, que nos eleven a las nubes? También los que se drogan se suben a las nubes. Mira, hermano,
A Cristo lo seguían multitudes porque querían que lo sanara. Pues aquí ve con un doctor y te sana. También los doctores sanan, ¿no? Los brujos también sanan, ¿no? Yo vengo a buscar a Cristo porque necesito ser salvado. Necesito tener la seguridad de que soy salvo. A ver, ¿qué tengo que tener? La seguridad de que soy salvo. Y eso se puede tener. La gente nos juzga porque dice que decimos que ya somos salvos. Nos juzga y dice, ay, eso se creen mucho y no sé qué. Eso se llama fe. A ver, ¿cómo se llama cuando uno tiene la seguridad de su salvación? ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Los pobres religiosos, tú les preguntas, pues a ver qué dice Diosito. Pues ya cuando me muera se verá. No tienes fe, porque la fe es que estés seguro. La Biblia dice, el que cree en Jesús tiene vida eterna, o va a tener. Ya cuando muera se verá si le dan vida eterna o ya tiene vida eterna. El que cree en Jesús, sus pecados han sido perdonados. ¿O van a ser perdonados? Ya fueron perdonados. El que cree en Jesús es hijo de Dios. ¿O va a ser hijo de Dios allá? Ya es hijo de Dios. ¿Qué tenemos, hermano? Diga, la certeza, la convicción de lo que Dios ha prometido a través de su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, vean cómo buscaban a Jesús por razones que incorrectas. ¿Ha leído la historia de los 10 leprosos? En Lucas 17:11, para el que no ha leído, Lucas 17:11 hay una historia de 10 leprosos. ¿Para qué cree que buscaron a Jesús? Para que le sanara su lepra. ¿A cuántos sanó el Señor? A los 10. ¿Cuántos regresaron para darle la gloria y ser salvo? 1. Fíjense, vamos a ver que ya cuando sana a los 10, Lucas 17:11, ya lo sana, dice en el 14, 17:14, cuando él los vio les dijo, id, mostraos a los sacerdotes, y aconteció que mientras iban fueron, ¿qué? Limpiados, los 10, ¿verdad? Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies. A ver, este leproso que reconoció quién era Jesucristo, Dios y el Salvador, le dio las gracias y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Vean lo que le dice Jesús, levántate, vete, tu fe te ha salvado. A ver, ¿qué recibió el leproso? La salvación, hermano. Mira, hermano, créeme que no hay nada más grande que tu salvación. En esta vida podrás ser como la de los cuentos o el príncipe, la princesa que se casa y es feliz y se van al infierno. Así va a haber mucha gente, hermano. Va a haber mucha gente que va a disfrutar este mundo, lo va a disfrutar como bien. ¿Cómo lo va a disfrutar este mundo? Bien. Un salmista se asombró de ver a los pecadores, que cómo vivían esos pecadores. Bien, con su esposa, sus hijos, su casa, su auto, su trabajo, su carrera, y muriendo se fueron al infierno. ¿Cómo es posible eso? Dirá alguien. Porque no buscaron la salvación de su alma. Hay otra historia en la Biblia que un hombre se dedicó, toda su vida se dedicó a juntar ¿qué? Dinero. Y ya no le cabían sus bienes en su casa y la tumbaba y la hacía más grande y dinero. Y Dios le dice, necio, esta noche vienen por tu alma y todo lo que has acumulado, ¿de quién será? ¿Qué perdió este hombre? Su alma, porque jamás conoció que Jesucristo es el Cordero que quita el pecado del mundo. Entonces, ¿qué es lo más importante? Diga, mi alma. Va a haber gente, hermano, vaya a Lucas 10:17. Lucas 10:17. Jesucristo mandó a unos siervos a predicar el evangelio y les dio autoridad para echar demonios, para echar fuera demonios. A ver, ¿qué tenían autoridad para qué? Y vean de qué se gozaban estas personas. Lucas 10:17. ¿Ya lo tiene, hermano? No, perdón, si es Lucas 10:17, a ver. No me suena esa cita, sí, ya está.
Volviendo los 70 con gozo. ¿A cuántos había mandado? A 70. ¿Cómo regresaron, hermano? Con gozo. ¿Qué decían? Señor, aún los demonios se nos sujetan ¿en qué? En tu nombre. Vean lo que les traía alegría, ¿eh? ¿Qué les traía alegría a esta gente? Que los demonios se les sujetaban, ¿verdad? Y les dice Cristo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, que eso no sea tu alegría, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos ¿dónde? A ver, ¿en qué tiene que gozarse un verdadero creyente? En que el Señor ya le salvó ¿qué? Su alma. Hermano, las iglesias están llenas de gente sirviendo, que lo único que les trae felicidad es su privilegio de servicio. Así hay de gente ahorita que ya no se congrega, así. Yo he platicado con gente así, que ya está enojada, ya no se congrega porque le quitaron su privilegio. ¿Dónde tendría que estar su contentamiento de esta persona si realmente fuera salva? En su salvación. Cuando alguien es salvo, sirva o no sirva, me quiten de un lugar, yo estoy contento porque Dios ya me salvó. ¿Cuántos dicen amén? Y eso no hay, hermano. La gente, créeme, que no tiene el gozo de la salvación. La gente depende si le dan un buen cargo en la iglesia, depende si todos lo saludan, depende si es admirado en la iglesia para tener contentamiento, cuando el contentamiento es que Cristo ya me salvó. Entonces, hay muchas maneras por qué seguían a Cristo. Otros, un día llegaron dos hermanos, había muerto su familiar y uno no le quería dar parte de la herencia. Uno le dice, al que no le querían dar herencia, le dice a Jesús, Jesús, dile a mi hermano que me dé la herencia, que reparta conmigo la herencia. ¿Qué le dijo Jesucristo? ¿Quién me ha puesto a mí por partidor? ¿A eso vino Cristo, a arreglar problemas familiares? ¿A eso vino? Jamás prediques a un Cristo, jamás lo prediques que va a arreglar una situación familiar. Predica a un Cristo que vino a salvarnos de nuestros pecados. Jamás prediques a un Cristo que te va a ayudar en tu negocio, que te va a sanar, que te va a arreglar tu matrimonio. Jamás prediques a un Cristo así. Predica a un Cristo que murió por nuestros pecados. ¿Cuántos dicen amén? Porque mucha gente llega a las iglesias porque les ofrecieron un falso Cristo que le va a ayudar. ¿Qué pasa cuando no recibe lo que le prometen? Se va a ir, se va a ir. ¿Y qué va a decir después allá? Son bien mentirosos, no me ayudaron. Así hay de gente que dice, no, ahí me dijeron y no es cierto, porque te predicaron un falso evangelio. Porque Cristo no vino ni a hacerte rico, ni a sanarte, Él vino a salvarte. ¿Cuántos dicen amén? Que sí sanaba, sí. Que te puede sanar, sí. Pero ¿cuál es su función principal? Salvarnos. ¿Cuántos dicen amén? Que sí puede arreglar tu matrimonio, sí. También lo puede hacer, pero no vino a eso. Vino a salvarnos de nuestros pecados. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, Lucas 9:51. No estamos leyendo todos los ejemplos, hermano, para que me dé tiempo, pero espero que te esté quedando claro. Tú tienes que saber a qué vino Cristo. Él vino a salvarnos, a morir por nuestros pecados. En Lucas 9:51, vean lo que dijeron sus apóstoles. Dice, cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerles preparativos. Mas no le recibieron, vean, no recibieron a los mensajeros, a los apóstoles, porque su aspecto era como de ir ¿a dónde? A Jerusalén. Viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo Elías, y los consuma? A ver, ¿qué querían estos apóstoles de Cristo hacer con la gente? Querían destruirlos porque no los recibieron. Vean lo que les dice Cristo, miren. Cristo en el 55. Entonces, volviéndose él, los reprendió, los regañó, diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas. A ver, ponga atención.
El Hijo del Hombre no ha venido ¿para qué? De los hombres, sino ¿para qué? A ver, mira, yo he encontrado hermanos, yo los he encontrado, yo te lo puedo decir, que se pelean con alguien y dicen, vete al infierno. Y me lo han dicho, dice, ¿y qué crees, hermano? Dios me mostró que sí se fue al infierno. O sea, yo digo, tú no sabes a qué vino Jesucristo. ¿A qué vino Jesucristo? A salvar las almas. Si a ti alguien te hace un daño, ¿qué dice Jesucristo que hagas por esa persona? Ora por él para que Dios tenga misericordia y ¿qué? Y lo salve. Porque Cristo vino a salvarnos. No importa si te lastimó, no importa si te robó, si te traicionó, lo que te haya hecho, tú ora por él para que Cristo tenga misericordia y lo salve. Porque a eso vino Cristo, a salvar las almas. Él no vino a condenar, él vino a salvarnos. ¿Cuántos dicen amén? Miren, Juan 3:17. Nadie puede condenar a nadie, hermano. ¿Tú sabes que en la Iglesia Católica te pueden excomulgar? ¿Sí sabías eso? ¿Sabes que muchos de nosotros, ellos ya nos excomulgaron? ¿Sí lo sabías o no lo sabías? ¿En serio, hermano? Los papas creen tener la autoridad, creen porque no la tienen, de poder decirle a alguien, te excomulgo, te vas al infierno. ¿Sabrán a qué vino Cristo? No saben a qué vino Cristo. Cristo no vino a condenar. ¿A qué vino? A ver, ¿qué ser humano me puede condenar? A ver, ¿qué ser humano? Nadie. ¿Cristo vino a qué? A salvarme. Y si Cristo ya me salvó, ni Dios me puede ¿qué? Condenar. A ver, ponga atención. Si Cristo ya me salvó, ¿Dios me puede condenar? ¿Qué dice Romanos? Al que él justificó, ¿quién lo qué? Lo condenará. ¿Quién nos puede condenar? Nadie. Miren a qué vino Cristo. Juan 3:17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. ¿Verdad que no lo envió a condenar al mundo? Sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Por qué? ¿Por quién es salvo el mundo? Por Cristo. Entonces, ¿alguien podrá condenar a alguien, hermano? No, ¿verdad? ¿A qué vino Cristo? A salvarnos. Primera de Timoteo 1:15. ¿Cuántos conocen la historia del apóstol Pablo? ¿Cuántos saben que fue un gran siervo de Dios? ¿Alguien sabe por qué le llaman San Pablo? Diga, porque fue lavado por la sangre de Cristo. ¿Pero qué era antes de ser lavado? Era un pecador. ¿Por qué los católicos lo tienen así como alguien que jamás pecó y como que tiene poderes y como que les puede ayudar? ¿Por qué? Porque no conocen a Pablo. Miren, primera de Timoteo 1:5. ¿Ya lo tiene? Ya lo dice así. Primera de Timoteo 1:15, perdón, 1:15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Vean lo que dice el apóstol Pablo. ¿Palabra qué? Fiel y digna de ser recibida por ¿quiénes? Por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo. ¿A qué vino al mundo? Para salvar a los pecadores. A ver, dile que está a tu lado. ¿Ya te quedó claro a qué vino Jesucristo? ¿A salvar a quién? ¿Qué dice Pablo? De los cuales yo soy el primero. A ver, ¿qué reconoció el apóstol Pablo? ¿Y cuántos de aquí ya reconocieron que son pecadores? ¿Y que Cristo a qué vino? A salvar a los pecadores. En una ocasión Cristo se sentó a comer con gente que se sabía que era pecadora. A ver, ¿con quién se sentó a comer? Con gente que se sabía que eran ¿qué? Pecadora, ya se sabía. ¿Y qué creen que hicieron los religiosos cuando lo vieron sentarse con los pecadores? Empezaron a decirle a sus discípulos, ¿por qué su maestro se sienta a comer con pecadores? ¿Y qué les dijo Cristo? Pues a eso vine a salvar a los pecadores. Yo vine a salvar a los que están enfermos, a los que reconocen que son pecadores. ¿Cuántos dicen amén? Los judíos, ¿qué decían? Nosotros no somos pecadores. Por eso es que estaban asombrados de que Jesús se sentara a comer ¿con qué? Con pecadores. Pero a ver, ¿por quién vino Cristo? ¿Por los pecadores o vino por los santos? Entonces, ¿por qué hay que de alguna manera relacionarnos con la gente pecadora? Para predicarles el evangelio de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén?
Hay iglesias, hermano, que empiezan a apartarse del mundo, empiezan a hacer sus iglesias cristianas, sus lugares exclusivos de puro cristiano, y se empiezan a ¿qué? A apartar del mundo. Yo les hago una pregunta, ¿cómo le van a predicar al mundo? ¿Dónde tenemos que vivir, hermano? Entre el mundo, entre la gente pecadora. ¿Para qué? Para poderles predicar el evangelio. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí sabe que algunos religiosos se van a sus conventos y se encierran ahí? ¿Y qué creen ellos que están haciendo? ¿Apartándose de qué? Del mundo, ¿no? Pero Jesucristo dijo, tú estás en el mundo, pero no eres del mundo, pero tú vas a ser luz de este mundo. A ver, ¿qué somos los cristianos en este mundo? Luz, y mi vida tiene que alumbrar a los que están a mí alrededor. Y les voy a predicar la palabra y les voy a predicar con mi ejemplo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿a qué vino Jesucristo? Diga, a salvar a los pecadores. Mire, hermano, vaya usted a 1 de Timoteo 2:4. Ahí está. ¿Qué quiere Dios, hermano? Fíjate lo que dice aquí en 1 de Timoteo 2:4. El cual quiere, Dios, que todos los hombres sean ¿qué? A ver, ¿qué quiere Dios, hermano? Que todos los hombres sean ¿qué? ¿Cómo? Y vengan al conocimiento de la verdad. A ver, ¿cómo el hombre puede ser salvo? Dios quiere que todos los hombres sean salvos, pero ¿cómo va a ser salvo el hombre? Viniendo al conocimiento de la verdad. Ahora, ¿a quién dejó Dios para que les prediquemos la verdad? A los creyentes. A ver, ¿a quién dejó Dios para que les prediquemos la verdad? Mira, hermano, si tú no lo sabes, tú tienes un ministerio. Dile que está a tu lado, tú tienes un ministerio. Y ahora pregúntale, ¿y qué es eso? Dile al que te lo dijo. Dile, es un servicio. Ministerio es servicio. A ver, ¿qué es ministerio? Es servicio. Cuando Dios pone ministerios, ¿qué pone? Gente a servir. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ¿cuál es nuestro servicio de todo cristiano? Mire, vamos a verlo. 2 de Corintios 5. El que no entiende qué es un ministerio, ¿sabe qué hace con el ministerio? Se enseñorea de los demás. ¿Qué es un ministerio? Diga, es un servicio. ¿Para qué nos pone Dios en un cargo? Para servir. 2 de Corintios 5:18. ¿Ya lo tiene? Dice, y todo esto proviene ¿de quién? De Dios, quien nos reconcilió consigo mismo. ¿Por quién nos reconcilió Dios? Por Cristo. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. A ver, ¿cuál es tu servicio? A ver, ¿qué entiendes que es tu servicio de reconciliación? A ver, dile que está todo. ¿Qué entiendes que cómo vas a servir? Vas a reconciliar a la gente con Dios. ¿Cómo está la gente ahorita que no conoce a Jesucristo, que no conoce su palabra? Está separada de Dios, es enemigo de Dios. A ver, ¿qué es la gente que no conoce la palabra ni a Cristo ni a Dios? Es enemigo de Dios, está destituido de su gloria. Si tú eres un verdadero creyente, ¿cuál es tu ministerio? ¿Cuál es tu servicio? Predicarles el evangelio de Cristo para reconciliar a la persona con Dios. ¿Qué es reconciliar? Que la persona sea hijo de Dios, sea amigo de Dios, esté unido a Dios. A ver, ¿cuántos ya entienden cuál es su ministerio? ¿Y cuántos lo llevan a cabo? ¿Cuántos ya están por lo menos a tu familia, ya le estás predicando el evangelio para que se salve, porque Cristo vino a salvarnos? ¿Cuántos ya le están predicando por lo menos a su familia? Quien no predica, hermano, quien no predica es una característica de alguien que no es hijo de Dios. Mira, hermano, lo primero que Dios pone en alguien cuando lo alcanza es amor hacia las almas. A ver, ¿qué le pone Dios a alguien cuando alcanza a alguien? Cuando alguien realmente cree en Cristo, hermano, cuando el Espíritu Santo viene a la vida de alguien, ¿sabes qué es lo primero que quiere hacer esta persona cuando cree en Cristo? Así conocemos a alguien que es verdadero creyente. Lo primero que quiere hacer es predicarles a aquel que lo salvó a él. A ver, ¿qué quiere hacer alguien que ya es salvo? Predicarles a aquel que lo salvó. Si alguien de aquí no ha predicado el evangelio, esa es una característica de que aún no eres salvo. Porque no tienes ni amor por las almas, no has entendido que tu familia se va al infierno
Si tu familia se muere sin Cristo, se va al infierno. A ver otra vez, si tu familia se muere sin Cristo, ¿dónde despierta? Está en el infierno. Y si tú realmente tienes amor por tu familia, les tienes que predicar el evangelio de Cristo. Porque Cristo vino a salvarnos. Y nos ha dado el ministerio a nosotros para ir y predicar a Cristo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí les quedó claro? Bueno, miren, Romanos 10:9. Ahora tú vas a decir, me da pena, me da miedo. Pues te va a dar más dolor cuando sepas dónde está tu familiar. Y entonces sí, aunque vengas chillando aquí con el pastor y estés llorando, ay, es que ya que se puede hacer. No se puede hacer nada. Por lo menos que tengas en tu corazón que tú le predicaste y que tú hiciste lo que te mandó a hacer Dios. Romanos 10:9. ¿Ya lo tiene? Miren, ¿por qué tenemos que predicarle a la gente? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás ¿qué? Salvo. ¿Cómo sé salvo, hermano? Diga, conociendo a Cristo, confesándolo como nuestro Señor y nuestro Salvador. ¿Dónde? En el corazón. 10. Porque con el corazón se cree ¿para qué? Pero con la boca se confiesa ¿para qué? Para salvación. Miren, pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues él mismo, que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Tu familia, ¿quién tiene que conocer? A Cristo. ¿Cómo lo tiene que reconocer? Como su Señor y su suficiente Salvador. 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? A ver, ¿cómo tu familia va a invocar a Cristo como su Señor si no creen en Él? ¿Y cómo creerán en aquel, en Cristo, de quien no han oído? A ver, ¿cómo va a creer tu familia o la gente que está a tu alrededor? Va a creer en Cristo si ni siquiera oye de Cristo. A ver, ¿cómo va a creer? ¿Verdad que no se puede? ¿Qué tenemos que hacer? Predicarles, hermano. Mire, dice, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les qué? Dile a que está a tu lado, ¿ya entendiste que tienes que predicar? Y no digas, me da pena, me da vergüenza, me da miedo. Cristo dice que nos pueden golpear, que tu familia se va a enojar, pero que tienes que predicar. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. ¿Cómo nos llama el Señor a los que predicamos? Hermosos pies que anuncian las buenas nuevas. Hermano, en verdad, el tiempo es corto, la gente se está muriendo y necesita huir de Jesucristo. Que tenga por lo menos una oportunidad de saber que Cristo murió por sus pecados. ¿Cuántos dicen amén? Porque Él es el Cordero que quita el pecado del mundo. ¿Alguien se acuerda cuando Cristo le predicó a la samaritana? ¿Qué es lo primero que hizo la samaritana? ¿Alguien se acuerda? ¿Sí se acuerdan de la samaritana? Que Cristo le pide agua y que Cristo le dice, si tú conocieras quién te pide agua, tú le pedirías a Él agua y Él te daría agua de vida. ¿Cuántos dicen amén? Y le empieza a predicar y le empieza a mostrar su pecado, que vive en adulterio, y le empieza a decir que Él es el Mesías. Esta mujer, en el momento que cree, va y le empieza a predicar a su pueblo. ¿Y qué cree que pasó con el pueblo? Creyeron, hermano, creyeron en el Señor Jesucristo y fueron salvos. Vean cuando alguien es un verdadero creyente, desde el primer día que tú conoces a Cristo, lo primero que haces es predicarle a la gente. Eso es lo primero que hay en un verdadero creyente. El deseo de ¿qué? De predicar el evangelio de salvación. ¿Cuántos dicen amén? Y miren, vamos a verlo ahí en Juan 4:39, cómo esta mujer les predica y después ellos ya creen porque escuchan ellos directamente la palabra. Juan 4:39. ¿Ya lo tiene?
Juan 4:39. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él. ¿En quién creyeron, hermano? En Cristo. ¿Por la palabra de quién? A ver, ¿cómo van a creer la gente que está a nuestro alrededor, nuestra familia? ¿Cómo van a creer? Con la palabra que nosotros les prediquemos, hermano, la palabra que está escrita, la palabra de Dios. Y luego dice, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos. Y se quedó ahí, ¿cuántos días? 2. Y creyeron mucho más por la palabra de él. Fíjate, cuando tú le prediques a alguien y esa persona empiece a leer la Biblia, su fe va a crecer. ¿Cómo viene la fe? Por el oír la palabra de Dios. Cuando alguien ya está leyendo la Biblia, va a crecer su fe. A ver, ¿qué va a pasar en alguien que ya está leyendo la Biblia? Dile a que está a tu lado, tienes que empezar a leer la Biblia. Que tu cristianismo no sea nada más de música cristiana, dile. A ver, que tu cristianismo no sea de qué. Hermano, ese no es el cristianismo, oír música cristiana. Mejor adora a Dios. Ocupa el mayor tiempo que tengas de vida escuchando la palabra. A ver, ¿qué tienes que ocupar el tiempo? La música cristiana se ha convertido como el mundo. Pones una música para que estés así como contento. Hermano, la música es para adorar ¿a qué? A Dios. ¿Para qué son los cantos? No estás como en el mundo que pones a Vicente Fernández y estás ahí como, no, hermano, adora a Dios y aprovecha el tiempo escuchando ¿qué? La palabra de Dios. Y cuando vengas aquí, adora al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, ya terminamos con esta cita. Hechos 16:30. Y dile al que está a tu lado, esto tiene que serte revelado. No nada más te lo vayas a aprender. Tienes que conocer a Jesucristo. Tienes que entender su sacrificio para que puedas decir esto. Hechos 16:30, 32. Aquí una persona les hace una pregunta a los apóstoles. Sacándolos, el carcelero saca a los apóstoles y les dice, señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? A ver, ¿qué le preguntó esta persona a los apóstoles? ¿Qué debo de hacer para qué? Si tú quieres saber que los que te están dirigiendo son falsos y te están engañando, tú haces esta pregunta. Si tú eres testigo de Jehová, católico, mormón, ve con tu líder, ve con tu padrecito y dile, ¿qué debo de hacer para ser salvo? A ver, ¿qué le vas a preguntar? Y si te contesta algo que es diferente a esto, es un falso. A ver, ¿cómo debe de contestar un verdadero siervo de Dios? Cuando alguien le pregunta, ¿cómo ser salvo? Ellos le dijeron, haz tus sacramentos, haz tus misas, pórtate bien, da dinero, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. ¿Cuántos de aquí son salvos? ¿Por qué eres salvo? Porque he creído en el Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué es creer? ¿Decirlo? No, yo lo conozco, Él es el Hijo de Dios, Él es santo, Él murió por mis pecados, pagó con su sangre preciosa el perdón de mis pecados. Yo lo conozco y creo en todo lo que Él hizo. ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso al Señor. Vamos a orar. Gloria a Dios. Vamos a orar. Te voy a pedir que inclines tu rostro, que cierres tus ojos, no estés viendo al de que está a tu lado, no lo estés viendo. Cierra tus ojos y hazte una pregunta a ti mismo. ¿Por qué busco al Señor? ¿En verdad entiendo que Él vino a salvar a los pecadores? ¿En verdad entiendo que mi mayor necesidad es ser salvado? Porque ¿de qué me sirve ganar el mundo si no salvé mi alma? ¿En verdad entendemos, hermano, a qué venimos a la iglesia? ¿Por qué buscamos al Señor? ¿O ya se nos hizo costumbre nada más venir y servir? Porque el que no es, tarde o temprano se va a ir. Padre, yo te ruego por todos los que estamos aquí, Señor, para que ninguno se engañe,
sino que todos entendamos que nuestra mayor necesidad, Padre, es ser salvos. Y que tú veniste, mi Señor Jesucristo, a salvar lo que se había perdido. Tú veniste a salvar a los enfermos, a los pecadores. Nos viniste a llamar al arrepentimiento, Padre. Que lo podamos entender, Padre, y que no seamos engañados. Porque la gente está engañada buscando solamente los beneficios de Jesús y no a Jesús como su Salvador y Señor. Padre, yo te pido misericordia por todos los que estamos aquí, para que ninguno se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento y a la fe en el Señor Jesucristo para tener vida eterna. En el nombre de Jesús, amén. Den un aplauso al Señor, hermano. ¿Cuántos salvos hay en este lugar? Venimos a adorar al Señor y a decirle gracias. Aleluya. Tú eres la luz que brilló en las tinieblas. Abrió mis ojos, pude ver. Mi corazón adora tu hermosura, esperanza de vida eres tú. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Digamos, tú eres el Rey grandemente exaltado, glorioso por siempre, Señor. El mundo que creaste humilde viviste y pobre te hiciste por amor. Digámosle con gratitud al Señor, vine a adorarte, vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Nunca sabré cuánto costó ver mi maldad sobre esa cruz. Nunca sabré cuánto costó ver mi maldad sobre esa. Una vez más, nunca sabré cuánto costó ver mi maldad sobre esa cruz. Sí, Señor, vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios y Salvador. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para
Te adoramos, Señor. Venimos a alabarte, nos congregamos en esta tarde con el propósito, Señor, de darte la gloria y reconocer que si estamos acá es por tu gracia y tu misericordia, Señor. Te agradecemos por eso, Señor. Cantemos al Señor y digámosle a Él: de tu misericordia cantaré eternamente, de tu misericordia eternamente. Nuestro Dios es eterno y su amor es infinito. Nuestro Dios es eterno y su amor es infinito. Cantemos: que grande es Jehová, y eres digno de alabanza. Grande es Jehová, y Él es digno de alabanza. De tu misericordia, de tu misericordia cantaré eternamente, de tu misericordia cantaré eternamente. Él es el Dios eterno, digamos: nuestro Dios es eterno y su amor es infinito. Sí, Señor, nuestro Dios es eterno y su amor es infinito. Grande es Jehová, y eres digno de alabanza. Grande eres Jehová, y eres digno. Una vez más, de la misericordia de Dios, digamos: de tu cantaré. Cantemos al Señor con gratitud, aquel que nos ha salvado. De tu misericordia cantaré eternamente. Él es el Dios eterno, diga: nuestro Dios es eterno y su amor es infinito. Cantemos: grande es Jehová, grande es Jehová, y
eres digno, Señor, de suprema alabanza. Cantemos digno de alabanza. Digno de alabanza. Él es digno de alabanza. Grande eres, Señor, grande es Jehová, y Él es digno de alabar. Amén. Digno de toda la gloria eres tú, Señor. Recibe la gloria, recibe estos cantos, Señor. De alabar. Digamos, grande, grande es Jehová. Digamos, grande es Jehová. Adoremos al Señor. Digámosle lo que es una verdad. Él es digno. Y hoy venimos con convicción a decírselo. Grande, grande, grande eres, Señor. Altísimo eres, Señor. De alabanza. Adoremos al Señor. Grande eres, Señor.